Bueno, muy buenas tardes. Acá estoy con Sergio Valopi, mi hermano, con quien compartí 5 años, una peluquería, un proyecto de peluquería. Luego nos separamos, cada uno hizo su propia experiencia. Y bueno, acá estoy para que, o sea, me va a contar una historia que yo ya conozco, pero bueno, que la cuente él y que los peluqueros y las peluqueras que lo escuchen de boca de él y que se sepa un poco la historia de cada uno, como le he contado a mucha gente y como vos ya habrás visto. La idea de este canal es inicialmente y esencialmente hacer entrevistas a peluqueros, peluqueras, eh, con trayectoria, con poca trayectoria, con mucha, con media, a distribuidores, a toda gente del sector, porque la idea es que nos empecemos a conocer desde otro lugar, no solo desde el lugar de cuando estamos haciendo cursos, cuando estamos comprando un producto, conocerlo desde el lugar de la historia, de lo que cómo llegamos a ese lugar, más desde el humano que quiere hacer peluquería. Así que o sea, obviamente cuando yo empiezo a hacerte preguntas, voy a estar pensando en un montón de cosas que yo la vi desde otro lugar, pero bueno, que son Está bien. eh, eh, no parecidas, pero digo, las épocas y las fechas yo ya las conozco. Así que bueno, vamos a empezar con lo siguiente. ¿En qué momento o en qué situación en una parte de tu vida, no sé cuándo habrá sido, si ya era pasado los 20 años o lo que fuere, cuando dijiste, bueno, ahora quiero ser peluquero? Voy a estudiar peluquería, quiero ser peluquero porque me gusta esto, o porque, bueno, no sé, me parece que tiene una salida X y por ahí quiero ir. Mira, yo diría, cuando uno en nuestra época solíamos hacer de cadetes, y yo tendría 12 años, estaría en sexto grado, y tenía amigos que iban a talleres mecánicos a lavar piezas, a tiendas a hacer de cadete, de barrer la vereda, a salir a hacer mandados. A mí me gustaba, me atraía la peluquería. Yo iba a barrer peluquería a cambio de nada, tan solo de estar ahí adentro. Me gustaba el olor a la peluquería, me observaba todo y me encantaba tener, cuando limpiaba en ese ratito que el peluquero estaba libre, de tener esas máquinas manuales, no había máquinas eléctricas, en la mano. Era una atracción que yo tenía por eso. Y o sea que había un algo ahí que me llamaba mucho la atención y me gustaba. Eso fue siempre a confirmar. Siempre en filmar. Luego ya a los 19 años empecé a estudiar peluquería en Rosario. Corría el año aproximadamente 75, 76, cuando empecé a estudiar. Y por cosas de la vida dejás, volvés a retomar, y trabajaba en la fábrica Basali, que era una salida laboral de aquellos años, de elite. El que tenía asegurado un puesto en la fábrica Basali era como tenía la vida casi asegurada, o te tenías que ir a estudiar a Rosario. Bueno, yo elegí trabajar y estaba con la música, que ya venía haciendo música, y en una oportunidad en la fábrica siempre en mi cabeza estaba la peluquería. Me cortaba el pelo en Rosario, como estaba con el tema, repito, de la música. Los cortes que usaban los músicos que yo admiraba, ejemplo los Beatles, Rolling y demás, que uno los veía en las revistas o en los discos. Bueno, esos cortes yo los encontré que me lo hacían en Rosario. Uh-huh. Y viajaba como podía, porque no era costosísimo hacerlo en aquellos años. Un viaje a Rosario para tan solo ir a cortarse el pelo, que tampoco era barato el corte de pelo. Pero ¿Y de qué año estaba hablando ahí? y ahí estoy, ya te estoy hablando año 77. Ajá. Eh, Época de gloria de los estilistas, Rosario. exacto, Claro. había que hacer colas. Sí, sí. No se daban turnos, se hacían colas en la vereda.
y mucha gente iba a las 5 de la mañana a hacer cola. Sí, eso tengo registro de eso. Tengo nombre en cantidad para darte que los conocés, Sí. los de nuestro ambiente los conocen, se acordarán. Y bueno, eran un poco también, también pasaban a ser mis ídolos, porque, qué sé yo, medio que un poco yo me proyectaba a querer ser como ellos y veía sus peluquerías, cómo funcionaban, que estaban muy distantes a las que uno tenía acá en nuestra ciudad. Sí. Había mucha diferencia. Sí, eso es cierto. Y eso yo siempre, cada vez que hablaba en casa con papi, con mami, ellos me decían, bueno, pero podés empezar acá en el living y usar el espejo de la cómoda y como empezaron muchos. Claro, como empezaron mucho, como era antes, o en el garage. Vos tenías otra idea sobre eso. Yo no quería pasar por eso. Yo, en mi cabeza iba a que tenía que ser una peluquería como en Rosario. Está bien. O nada. Está bien. Y te corto acá un poquito, pero contame un poquito sobre lo otro, la música. Vos decís, bueno, yo y la gente que te conoce, pero hay mucha gente que no sabe. Esto acá, y cuando vos decís la música, ¿a qué te referís con la música? ¿Ibas y aprendías a hacer algo o vos te dedicabas de alguna manera profesionalmente a eso? No, yo a los 13 años, que empiezo la secundaria, en un picnic de la primavera gano el concurso, había concurso de fútbol, había torneos de fútbol, torneos de básquet y concursos varios, de atletismo y demás. Entre esos picnics gigantes que se armaban de todos los colegios, en este caso fue en el Club Firmat, porque siempre era en un lugar distinto, en el año 70 estoy hablando, hay un concurso de canto y lo gano, y el profesor que hacía de animador y locutor y todo eso, y que me entregó el premio, bueno, luego en la escuela me pregunta si me interesaría actuar en una orquesta. Y me estoy refiriendo para aquellos que lo hayan conocido, porque fue profesor más de 30 años en la escuela técnica, el señor Danilo Filiberto. La escuela técnica acá de Firmat. De acá de Firmat. Entonces cuando me propone eso, yo era como decir, ¿cómo una orquesta? Yo ya... No, le pregunto porque dice, usted canta bien y me dijeron que sabe tocar la guitarra. Yo en la escuela venía actuando en todas las fiestas, los 25 de mayo, 9 de julio, Día de la Madre, había actos y había baile. Hablando de la escuela primaria. De la escuela primaria, había danza, había baile, había canto, folclore, todo el mundo. Y yo rompí el esquema de que no cantaba folclore. Y estaba muy de moda Palito Ortega, Sandro, pero muy de auge en los 60. Claro. En los 60. Y bueno, eso fue un atractivo también en la escuela, que dicho sea de paso, debuto con 9 años en la escuela. Y había empezado a estudiar guitarra con Clemente Cejas a los 8 años. Debuté con un tema de Palito Ortega, hermoso, fue todo divino, todo lindo. Me vuelvo yo acá a primer año, lo que venía contando, y me voy a casa con una ilusión de lo que me había dicho un profesor, si me interesaba. Eso, vos ahí tenías 13 años. 13 años. De los 13 a los 18, que empezaste, 18 dijiste que empezaste a estudiar peluquería, la primera vez. La peluquería, cuando empecé a trabajar en la fábrica Basali. No, pero ahí la pusiste, cuando empezaste a estudiar. No, la peluquería la puse que tenía 29. Por eso. Pero vos dijiste... ¿Vos me querés sacar la edad delante No, de la... pero dijiste que empezaste, ya la sé, que empezaste a los 18 fue tu primer curso, 75, 76. Claro, exacto. Bueno, ahora, pero de ahí, de esos 13 años hasta los 18, 5 años. Y actué, empecé a actuar con el señor Hermes Mena, luego con otra orquesta que estaba el Pelado Latini, el Flaco Estenta, Carafa. Estuve otros 2 años y medio y luego formo mi propia orquesta que se llamaba Agrupación de Prisa, donde estaba Chapo Aguirre, Sergio Torelli, Walter Torelli, Guillermo Ledesma, José Curati. Hubo cambios, fueron habiendo cambios de músicos,
pero yo me mantuve, con la cual estuvimos 5 años. En el año 77 justamente se disuelve porque 2 de los integrantes se van a la Corimba. Ok. Año 77-78, más o menos en esa época vos fuiste a estudiar peluquería Rosario. Sí. ¿Y quiénes fueron los primeros con los que aprendiste? Emilio Silver. Emilio Silver, bueno, mucha gente ha arrancado ahí. Emilio Silver, de Emilio Silver en adelante, vos decís, bueno, de 18, 19 años yo estudié peluquería, después tuve un paréntesis. Y pusiste tu peluquería, abriste tu primera peluquería a los 29 años. Claro, en el año 85... Pasaron 10 años, 11 años. Pasaron 10 años, que yo venía estudiando los días sábados, viajaba, porque trabajaba en la fábrica Basali. Y pasaron casi 10 años y termino Emilio Silver y empiezo un curso de perfeccionamiento con Gilberto Wilchen. Che, eso fue 80 y... 84, 85. Ah. Para luego en septiembre del 85 inauguro mi primer peluquería. Cuento esta anécdota porque es importante. Nunca llegaba a tener el dinero, ni mucho menos un préstamo, como hay tantas posibilidades de préstamo hoy en día. Uh-huh. Entonces no tenían una posibilidad de un préstamo para una peluquería, para poner la peluquería que yo quería. Y en ese momento, en la fábrica Basali, invitaban a los voluntarios que se quisieran retirar de la fábrica. Era menos que una indemnización. Una cesantía. Una cesantía. Claro, era menos que una indemnización. Te dejaban la puerta abierta por si querías volver. Y era como que te indemnizaban. Entonces, cuando me presento en la oficina de personal y me anoto como voluntario a retirarme, pero quería saber qué dinero me tocaba. Cuando me dicen el dinero que me tocaba, ya dibujé la peluquería. Todo, acá está todo. Claro, porque yo tenía todos los precios de lo que valían las cosas, que las abastecía el propio Emilio Silver, que tenía perfumería, accesorios, herramientas y demás. Y bueno, compro todo con ese dinero, armo mi primer peluquería en la calle Corrientes y Alvear. Y yo creo que, bueno, en aquellos años fue un furor, porque tener lavatorio de cabezas con agua caliente y fría era todo una... Dar turnos, no existían dar turnos. Tenía una secretaria, no existía tener secretaria. O sea, existía el dar turnos, pero era otro esquema de dar turnos que tenían las peluquerías hasta ese momento, que eran los peluqueros de caballero, que se llamaba, en ese momento se decía así. Y eran peluquerías que te daban turnos cada 15 minutos, porque se hacía mucho barba, afeitado, qué sé yo. Que eran las barberías de ese momento. Exacto. O sea, lo que es barbería ahora, en ese momento esas eran las barberías. Y tenían esa costumbre de dar, que eran unos turnos era un minutero de cada 15 segundos, un turnero, 15 minutos, pero que se iban solapando, obviamente. Porque no. Los nombres me acuerdo, porque recuerdo la peluquería. Y acá, pero disculpame, la diferencia en ese sentido fue principalmente el hecho de que el que venía al turno estaba exclusivamente preparado ese turno para esa persona. No es que había 3 o 4 que le daba el mismo turno. No. Esa fue una diferencia sustancial. Exacto. Que sigue hasta ahora. Que sigue hasta el día de hoy. Mantuve constantemente eso, lo mantuve durante estos 37 años de peluquería. Y bueno, eso marcó una diferencia. Y luego ya ingresaste vos. Tuvimos, a los 2 años de esa peluquería pusimos acá la peluquería en el centro, en pleno Santa Fe y Entre Ríos. Y la mantuviste 30 años, porque luego ahí estuvimos 5 años. 5 años del 86 al 91. Claro. Ahí yo me voy a Buenos Aires a hacer música y hay un impasse. Luego ya nos dividimos, cada uno resolvimos tener nuestra propia peluquería y acá estamos. Siempre tratando de mantener, qué sé yo, desde los productos de buen nivel
a un buen servicio y que el cliente se sienta agasajado, halagado con nuestras experiencias, con las herramientas que usamos, con los cursos que hacemos, y nunca nos detuvimos en aprender y seguir perfeccionándonos. Eso ya fue parte nuestra de un instinto propio, ¿no? De querer progresar y no detenernos. Sí, sí, sí. Y ahora juntame un poco el tema de peluquería y música. Porque hay muchos peluqueros que he conocido que se dedican a hacer música o tal vez alguna otra actividad artística. ¿Cómo fuiste juntando, planificando en ese momento que vos dejaste la peluquería para dedicarte full time a un proyecto de música? ¿Hubo algún momento que dijiste, bueno, ya está, me quiero dedicar solamente a esto, o no? Pienso que algún momento voy a volver a la peluquería, o lo que fuese, pensando en situaciones generales. Sí, sí. Bueno, cuando resolví dejar la peluquería, el proyecto musical era muy fuerte, claro, muy bueno, era tentador, y de hecho toda la gente de Firmat y toda la zona aledaña que me conoce sabía del éxito, y lo veían nos veían en la tele y demás, y veían que íbamos progresando en Buenos Aires. En esa época yo pensé que no volvía nunca más a cortar el pelo. La suerte no estuvo, qué sé yo, a lo mejor no apareció la persona indicada como productor para decir, nos toca con la varita mágica y despegamos. Sí, sí. No nos tocó, qué sé yo, no fue así, y trabajamos mucho, pero mucho en fiestas privadas en Buenos Aires. Ajá. Y no sé si esto es interesante, pero lo cuento, pero cuando sucedió lo de la AMIA, esas fiestas privadas en Buenos Aires se suspendieron. Y nos empezó a faltar trabajo, se impusieron las bailantas, y nosotros un poco el repertorio que la productora nos exigía, no hacía juego con las bailantas. Sí hacía juego con la computadora bailable de acá de Firmat, a lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer, pero la productora no quiso que hiciéramos eso. Entonces decidimos romper el contrato, pero tuvimos que firmar un pacto con una condición de que por 5 años no podíamos volver a Buenos Aires con nadie. Sí, sí, sí. Entonces eso hace que regresemos a Firmat, seguimos con la música junto a José, como todos ya saben, y bueno, y tenía que, en ese momento mis 2 hijos chicos, tenía que hacer un trabajo, y con la música acá en esta zona, nadie vive de la música acá en esta zona. Y ahí te reconstruiste y decís, bueno, ahora vuelvo de nuevo a la peluquería. Vuelvo a la peluquería y bueno. Y arrancaste en un lugar determinado. ¿Cuántos cambios de salón tuviste? Y bueno, fue Córdoba y Rivadavia cuando vuelvo de Buenos Aires. Luego en Córdoba al 1100 frente al supermercado Beltrán. Luego en Avenida Santa Fe creo que al 1100, sí, al 1100 frente a la plaza, sí, al lado del Banco Credit Corp. Y después estuve en Avenida La Quemada durante 6 años, y ya ahora llevo exactamente 2 años que estoy acá en Avenida 25 de Mayo, 1250. Ajá. Ya hice varias peluquerías, todas acorde siempre al sistema, todas acorde a lo que me gustó. Me gustaría más, pero no se pudo. Pero siempre acorde y preservando la esencia de lo que generé con mi primera peluquería. Ajá. Y cuando vos retomás, en ese momento, ¿pensaste, bueno, no me dedico más a la música? ¿Hubo una suerte de frustración en ese momento? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque siempre está la cuestión de cuando algo no se da, bueno, bajo los brazos y lo dejo.
está esa cuestión. Y entonces a veces mi idea siempre pasa por dejar, digamos, de alguna manera un mensaje que suponga a la gente que escucha, que por ahí tiene un deseo para concretar. ¿Qué pasó en ese momento? Che, voy a empezar otra vez a la peluquería, lo que estaba haciendo antes, pero vengo de una situación en la que yo tenía unas ilusiones puestas. Claro. Mi cabeza estaba pensando Exacto. una cosa y de repente sale otra. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, ahí seguimos un tiempo más y 2 años más, para ser preciso, y ahí es como que se disuelve la famosa computadora velable, después de 10 años, y ahí estábamos en el año 96. Ajá. Estuve 4 años, bien como dijiste, con esa interrupción de decir, no sé si vuelvo al ruedo de la música, pero claro, es algo que uno lo lleva adentro, es una pasión, y es un arte tanto como el de la peluquería, y en el año 2000 me reúno con Domingo Carrobé con una idea, que una noche sorpresivamente toco timbre en su casa y le fui con la idea que tenía en la cabeza de salir a hacer música romántica. ¿Cuánto tiempo pasó ahí? Fue en el año 2000, o sea que desde que se disuelve la computadora bailable, en el 96 pasan 4 años. Estuviste 4 años sin hacer música. Sin hacer música. Y aceptó Domingo, a los meses se agrega José al proyecto, ya era un trío, y tuvo un éxito total. Luego Domingo, por razones personales, también deja y quedamos otra vez José y yo solos, como los románticos del 60, y que estuvimos casi otros 10 años actuando como tal. Está bien. Hasta ahí, bueno, yo con eso ya estoy por ese lado. Pero ahora me voy a ir más para el lado de la peluquería. Tuviste profes en Emilio Silver y después saltaste a Wilchen. Sí. Bueno, después evidentemente habrán venido otros. ¿Qué notaste de diferencia en ese momento entre una escuela y otra escuela? No, desde jardín de infante a la universidad, para mí, así fue el salto. Me encuentro con unos monstruos de manejo del arte, de la peluquería, asombroso. Eso yo. En ese momento marcaban una diferencia mucha en la enseñanza. En la enseñanza. Al día de hoy, a pesar que vos lo sabés, te acordás, pero también tomé curso con Ramallo, dije bien Ramallo. Oscar Ramallo. Coti de Moreno, en Buenos Aires, esta señora exitosísima y tan grande que tenía 80 años, yo no podía creer las obras que hacía. Sí. Pero en Emilio Silver aprendí lo básico muy bien, pero cuando aparezco con Gilberto y Edgardo, no me acuerdo el apellido ahora, Gilberto Wilchen era la academia. Sí. Y lo ayudaba Edgardo, que no me sale el apellido. Y estaba el hermano también. Y el hermano, vino luego el hermano de Gilberto Wilchen. Eran unos capos y al día de hoy sigo usando técnicas de ellos, que parece mentira, pero estamos hablando de ponerle 30 años atrás. Sí, ellos venían con escuelas europeas porque se iban a hacer cursos allá y claro, se usaba mucho filmaban todo. Y después pasaban esos videos en la peluquería, en la academia donde enseñaban, ahí en Avenida Pelerino, en 1100. Sí. Yo también había notado, porque pasé por los dos mismos lugares, había una gran diferencia, un gran despliegue. Y hubo en ese momento un encuadre de la peluquería que tenía un encanto para los que hacíamos peluquería,
para querer llegar a ser como alguien de ese momento. Y había muchos referentes. ¿Cómo lo ves hoy eso? ¿Vos creés que los chicos que salen a hacer peluquería tienen ese mismo encuadre visual que teníamos nosotros en aquel momento? Voy a opinar, pero no estoy viendo qué hacen los institutos de peluquería hoy por hoy, cómo lo enfocan. Pero no necesariamente desde el punto de vista de la enseñanza, sino esta cuestión de decir, abro una revista y veo a tal peluquero, Claro. o voy a un evento y veo a tal peluquero y queríamos decir, Sí, che, sí. mirá qué lindo esto, mirá. Claro. No. Nosotros, además, agarramos una época hermosa donde venían de Inglaterra, venían de Estados Unidos, venían de Italia, de Francia, profesores que traía L'Oreal o Revlon y qué sé yo. Se aprendía muchísimo y de paso nuestros profesores captaban mucho más y luego nos trasladaban a nosotros, pero teníamos acceso a eso. Obviamente no existía YouTube, no había tutoriales, no había nada, teníamos que recurrir a estos profesores que eran magníficos. Sí, había mucha diferencia con respecto a cómo preparaban las cosas que hacían y cómo se preparaban para hacer esas cosas. Había una diferencia sustancial en cuanto a lo técnico. Pero hoy esas diferencias se han acercado muchísimo. Nos hemos acercado muchísimo, en líneas generales, a nivel mundial, sí. a ese espacio que había, ese mar de distancia que había entre lo que sabía la gran mayoría y lo que sabían algunos pocos. Claro. ¿Okay? Ese desarrollo se acortó muchísimo. Lo que sí yo sigo notando diferencia en cuanto a la preparación y a la producción que tienen, que es totalmente está totalmente lejana para la gran mayoría. Pero sí, hoy a mí me da la sensación, hoy veo que no están esas referencias para el que recién arranca, como decir, están estos 3, estos 4, estos 5. Muchos pretenden pensar que lo pueden resolver mirando YouTube. Y si bien yo hago muchos cursos online, todavía le sigo encontrando una sustancial diferencia entre el online y el presencial. A lo mejor en algún momento se empareje y sea exactamente lo mismo, pero para mí todavía existe una gran distancia por un montón de factores. Desde básicamente uno, para no excederme en el tiempo, pero básicamente uno es que vos estás mirando un video tutorial de un inglés cortando el pelo y los pelos que tienen ellos no son ni cerca ni parecidos a los pelos que nosotros tenemos todos los días en la peluquería. Claro. Entonces, si vos vas a aprender a través de eso, no vas a aplicarlo, no lo vas a poder aplicar nunca de la misma manera. O sea, lo vas a poder aplicar de acuerdo a lo que ves, pero no vas a obtener los mismos resultados. Porque hay un espacio en el medio que hay que subsanarlo y que es la adaptación a los pelos que nosotros tenemos, a los cabellos que nosotros tenemos. Más allá de todo eso, porque hoy está instalado, o sea, aprendemos online, podemos hacer cursos online, Sí. en vivo o lo ves 30 veces on demand, lo que fuese. Pero a mí me sigue pareciendo que el glamour ese que había en la peluquería en un momento determinado es como que bajó, desapareció o quedó muy flojo, desparramado, y creo que es un momento para empezar a volver a darle ese toque, claro, que tenía en un momento determinado. Ahí coincido con vos totalmente. Se estandarizó, para mi gusto, tanto se estandarizó que el que tiene la posibilidad de gastar va a una peluquería estándar, como el que no tiene la posibilidad de gastar va a una peluquería que le cuesta muchísima plata. O sea que antes no era así. Antes yo no tenía de chico la posibilidad de ir a una peluquería del centro de Firmat porque no me daba el presupuesto, no podía.
y eran muy distintas a la peluquería de barrio. Sí. Y era distinta en todo. Y había mucho glamour en la clientela. Antes el cliente era exigente, exigía. Hoy yo veo, obviamente que hay clientes que exigen y me parece bárbaro y eso es lo que me motiva. Pero, ¿cómo explicarte? Veo que se niveló a una media. No son ni cortes ni muy malos ni muy buenos. Y como que todo va parejo. O sea que el que tiene mucho poder adquisitivo para gastar, le da lo mismo en una peluquería que le van a hacer un corte más o menos. Porque en la general, digamos, todo lo mismo. Claro, en total nadie marca la diferencia con el pelo. Pareciera que el pelo no es hoy la diferencia. Nosotros teníamos, los músicos marcaban tendencia con los cortes de pelo, los actores de televisión marcaban, las mujeres, las actrices también, las películas. Toda la gente se quería parecer al muchachito de la película con el corte de pelo, o a Paul McCartney o a quien sea, pero se buscaban esos ejemplos. Hoy está un poco que se estandarizó, con un toque de gel y revuelto el pelo se disimulan errores, porque hay que reconocer también técnicamente. Y hay trabajos excelentísimos que yo los veo, que son muy buenos, y como también hay trabajos de alta calidad que no son muy buenos. O sea que no se sabe hoy dónde está el estilista, digamos, de categoría. Antes vos sabías que se iba de ejemplo, a uno de X. Vamos a poner Romano en Buenos Aires porque atendía a Susana Jiménez, entre otras, qué sé yo. Entonces vos sabías que, y vos después luego la ves a Susana Jiménez o a Valeria Massa, decís, bueno, esos son, ahí tenemos que apuntar. Uh-huh. Pero ahora viste que ya casi que ni ellos mismos, los famosos, nombran el peluquero, o el que nombran no es reconocido. Uh-huh. Tampoco. Uh-huh. No es alguien que está en primer puesto en el ranking. Y eso se debió también, a mi gusto, me parece que como en todos los oficios, esto es algo casi muy personal mío que lo veo, en todos los oficios se niveló para abajo. Uh-huh. Se bajó la calidad, sea peluqueril, el del tornero, el del carpintero. Falta la artesanía. No sé si ha perdido algo el albañil. Yo veo el Cervantes sin revocar y no veo un ladrillo fuera de lugar. Y vos decís, no tenían las herramientas que hoy existen, que te marcan con un láser. Era todo a hilo y piolín, y sin embargo son artesanías que uh-huh. tienen más de 100 años. Entonces vos decís, mirá los albañiles de aquella época, o nos vamos al puente de Cora, que tiene, ¿cuánto? 150 años, y vos decís, ¿qué estructura? Nunca la tocaron. La hicieron los ingleses, o sea que había un gran nivel, un alto nivel. Y hablo de eso, como por eso le pongo a la peluquería, y pasa con la música también, a que me toca a mí también, soportar, decir, che, ¿qué pasó con la música? Si nos vamos a un Piazzolla, cada más atrás te vas, cada vez vamos a llegar a Beethoven, uh-huh. más atrás nos vamos. Uh-huh. Pero, ¿qué está pasando hoy con la música? No hay más, como dijo Charly García, se perdieron las melodías, las armonías, las letras, las poesías. No se le canta el amor, qué sé yo. Son las modas, está todo bien, son las modas y las respeto, pero el arte se está perdiendo. ¿Y qué te parece que sería, o sea, qué actores serían los principales, por decirlo de alguna manera, responsables o culpables, para no decir culpables, responsables de una situación así? ¿Crees que hay ciertos actores dentro del sector de la peluquería que podrían haber hecho algo para que esto no suceda? No sé, para mí fue el sistema. El sistema hizo que en 3 meses, con
una clase semanal salga formado un peluquero, y eso es imposible. O sea, el sistema, ¿a qué te sistema, referías? ¿Al sistema educativo? El sistema educativo, por generar que no haya chicos en la calle, que no haya gente desocupada, viéndolo desde el punto de vista excelente, desde un municipio que quiere organizar plomeros, organizar qué sé yo, albañiles para que se generen trabajo y no estén desocupados, pero es un poco más que 8 clases y ya sos peluquero. Sí. No son 8 lunes y ahora soy peluquero. Es larga la carrera, o sea que el perfeccionamiento duraba 3 años de peluquería y el curso básico era 1 año en nuestra época cuando empezamos. Y antes era más largo todavía, nosotros también ya se venía cortando. Sí. Pero yo estuve no menos de, te puedo decir, 8 clases, nunca me olvidaré, a veces lo cuento y hasta inclusive me da gracia, con peine y tijera sobre un marco de una puerta, sí. Te ponían el marco de una puerta o de una ventana y practicar. Eso era para agarrar el pulso. Sí, sí. Y yo iba a Rosario a estar 1 hora haciendo eso y esa era la clase. Luego afeitar a un globo, afeitar una papa y claro, si se revienta el globo era atajo del cliente. Directamente. Así que, y la papa si le levantaba la pielcita de más, ya, claro. Bueno, y así, pero nos enseñaban el manejo de todas las herramientas. Sí. Salíamos formados estilistas porque era completo, era el unisex, estoy hablando, sí, ¿no? Sí. Salía completo, sabíamos de todo, de atar burlero, peinado, entonces era muy largo el curso, no era solo pasar una tintura y... Entonces, vos que hiciste mucho más cursos de colorimetría, que te encantó, de paso dictaste cursos, fuiste profesor, de las empresas te han contratado, es algo que te gusta, entonces yo digo, ¿cuánto hay que saber de colorimetría? De color y de corte, las dos cosas. No, obviamente, pero te digo, separo acá esta parte porque yo suponete todo lo que vos hiciste de colorimetría extra, yo hay cosas que no las hice, las aprendí hasta donde me enseñaron los profesores, y después está la parte intuitiva que sí. Cada uno aplica, pero técnicamente vos sabés un montón de cosas porque fuiste a aprender eso. Y con los cortes igual, hay tantísimos métodos que hemos pasado, sí. Que tenían nombre y apellido los métodos antes. Sí, sí, o sea sí. Que no era, sí. Claro. Sí, no, lo siguen teniendo ahora. El tema es que, bueno, esta generalización que se le dio a que alguien que ya lo hemos hablado con otros peluqueros, bueno, alguien que se recibe, pone una peluquería y pone la academia. Entonces queda un espacio ahí en el medio que vos decís, pero primero no tendría que aprender muy bien uno para poder enseñarle a otro, y en ese espacio no aparece eso. Sí, aparece el peluquero o la peluquera y la academia instantáneamente. Entonces digo, ¿y dónde está toda la etapa del proceso de aprendizaje, desarrollo? Claro. Y llegada a un punto determinado donde decir, bueno, ahora yo tengo todo esto que puedo llegar a aprender, a enseñar. Pero bueno, es un tema que va a dar para charlar para rato. Claro. Desde aprender a lavar la cabeza, es básico, pero sí. Sí. Bueno, todo lo que es básico. Para cerrar, ¿cómo te ves dentro de 5 años? No 10, 5 años. ¿Qué proyectos? No, en 5 años... ¿Peluquero, músico? Sí, las dos cosas. Me veo en las dos, sigo viéndome en las dos. Dentro de 5 años voy a tener 71. Ajá. O sea que... Nada. A cómo se vive creo que se viene bien. He tenido profesores, como dije antes, de 80 años, como Coti, sí. y excelentísima profesora. Y bueno, no. Yo de acá a 5 años sigo viendo lo mismo que ahora, o sea que tratando de dejar lo mejor en cada trabajo, sea musical o sea peluqueril. Mi inspiración es la misma, hay arte en las dos cosas,
en las dos cosas tengo que aplicar las manos, pensar, diseñar. Y bueno, un corte tiene que tener una armonía, y en la música también uso la armonía, y bueno, por eso está el estilista, en diferencia al peluquero. Al peluquero. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien la habla esa diferencia? No se habla. Dicen barbero, pero el barbero es solo barbero, de barba y bigote. Esa es la verdadera definición de barbero. Pero el barbero también está cortando el pelo. Pero el estilista, lo que no sabe la gente, porque esto hay que decirlo porque no lo sabe mucha gente, lo saben los pocos que nos dedicamos, pero el público tiene que saber que el peluquero, estilista, es barbero, es peluquero, esteticista, o sea que sabe diseñar un corte de pelo, sabe por qué te va a hacer ese corte de pelo, por tu nariz, por tu forma de rostro, por las orejas, y sabe cortar la barba, y sabe afeitar, y sabe manejar todas las herramientas, porque el estilista maneja desde la navaja hasta la máquina que le pongas, cualquier tijera. Hay cortes que llevan todas las herramientas. Vos lo sabés, hay cortes que no alcanza con la navaja nada más, o la máquina. En mi época, cuando yo empecé, a mis amigos no se le hubiera ocurrido, y mucho menos al padre de un amigo, o a nuestro padre, ir no sé, a una casa de ejemplo, hoy digo, no sé, de artículos del hogar, a comprarse una máquina y cortarnos el pelo, porque en la escuela los pibes nos mataban a carterazo. Porque aparecía el bullying. Claro, te hacían bullying porque ¿quién te mató? ¿Quién te cortó? Y ni hablar de un pantalón roto. Pero ahora el pantalón roto es más caro que el sano. Y bueno, las modas están así. Yo respeto las modas, pero quiero que queden claros. Porque muchos clientes han venido a la peluquería, últimamente, estoy contando cosas de estos días. Me dice, me estoy dejando la barba, dice, pero ya saqué turno en la barbería. Digo, ¿y por qué no te lo voy a hacer yo? Pero que vos sabés hacer barba. Me da gracia, porque digo, ¿cómo no me da gracia? Sí, pero sanamente. Digo, pero yo estudié todo. Sí. No estudié solo cortar el pelo. Totalmente. Entonces, bueno, venimos de la época de la permanente, el batido, todo completo, cosas que no se usan más, pero te la enseñaban a todas. Sí. Si no, no eras peluquero. Sí, totalmente. Bueno, Sergio, espero que haya sido entretenido para la gente. Ojalá esto, que no se hayan aburrido de tantas historias. Y el que se aburre, bueno, que se aburra. Te agradezco. Muchas gracias. Gracias a vos por haber venido, haber aceptado la invitación. Nos estamos viendo.